El viento del desierto ululaba como un lamento antiguo, arrastrando polvo y recuerdos amargos a través de piedra silenciosa, un pueblo olvidado en el corazón de Chihuahua, México. José Morales, de 58 años, descansaba junto a su camioneta de 1971, un armazón oxidado, que había sido su refugio itinerante durante 4 décadas. Era el verano de 1985, y tras años de búsqueda incansable, se había detenido en este lugar, agotado, roto, aferrándose a los ecos de un pasado que se negaba a soltar. José, cuyo nombre verdadero era Kim, otorgado por su abuela tarahumara en una ceremonia al amanecer en las tierras altas de la Sierra Madre, desplegó un periódico amarillento sobre sus rodillas, con la reverencia de quien sostiene un objeto sagrado. Tenía 40 años, pero lo trataba como si hubiera sido impreso ayer. El titular, desvaído pero legible, proclamaba: Escuelas internadas forjan el futuro brillante de México. Debajo una fotografía que había atormentado sus sueños durante décadas. 3 niñas sentadas en los escalones de una capilla de adobe, sus cabellos oscuros trenzados con precisión, sus vestidos de algodón blanco impecables para las cámaras. Detrás de ellas, apenas desenfocado pero inconfundible, un sacerdote de sotana negra sostenía una Biblia con una mano, su expresión severa como un juez divino. José conocía cada detalle de esa imagen como si estuviera grabada en su alma. La forma en que las manos de Sofía descansaban cruzadas en su regazo, con los dedos entrelazados como si rezara en secreto por un milagro. Como el hombro izquierdo de Lucía se inclinaba ligeramente, un recuerdo de una caída en el río, cuando intentaba atrapar un pez a los 6 años, un accidente que dejó una cicatriz invisible bajo su piel. La expresión seria de Clara, la menor, que a sus 8 años parecía cargar con una sabiduría más allá de su edad, como si supiera que el mundo no sería amable con ella. Esos no eran sus verdaderos nombres, por supuesto. La escuela internada de Santa Inés les había arrebatado sus nombres tarahumaras, junto con su lengua, su cultura y su dignidad. Sofía era Rarámuri, la que danza con el viento, un nombre elegido por su nacimiento durante una primavera de tormentas que hicieron rugir los arroyos de la sierra. Lucía era Sonari, luz del sol, por su risa que iluminaba incluso los días más oscuros de su infancia. Y Clara era Yima, estrella, porque nació bajo un cielo nocturno despejado, con una constelación brillando sobre la cabaña de su familia. Eran sus hermanitas, arrancadas de su hogar en Barranca del Cobre, cuando las autoridades llegaron con papeles oficiales, promesas vacías, y la fuerza implacable de la ley. José tomó un trago largo de su cerveza, dejando que el líquido amargo arrastrara recuerdos aún más amargos. Tenía 14 años cuando vinieron por ellos. Su padre, un hombre orgulloso, que había aprendido a leer y escribir para defender las tierras ancestrales de la familia, fue arrestado por resistirse a la confiscación de sus terrenos, un acto que las autoridades calificaron como rebelión. Su madre murió dando a luz a Clara, dejando a los 4 niños vulnerables a las políticas de asimilación que arrasaron las comunidades indígenas como una plaga silenciosa, disfrazada de progreso. Pupilos del Estado, los llamaron, como si ser huérfanos fuera un privilegio otorgado por un gobierno benevolente. La escuela internada de Santa Inés, un edificio de adobe gris, rodeado de cercas altas que parecían más de prisión que de escuela, se convirtió en su cárcel durante años. Los niños y las niñas estaban estrictamente separados, y José solo veía a sus hermanas durante la misa matutina obligatoria, y las devociones vespertinas en la capilla, donde el olor a incienso y cera quemada impregnaba el aire, mezclándose con el miedo que todos los niños llevaban en sus corazones. Hablar en rarámuri estaba prohibido, castigado con días en el sótano húmedo, donde las ratas correteaban en la oscuridad,
o con golpizas que dejaban marcas ocultas bajo los uniformes almidonados, diseñados para borrar cualquier rastro de su identidad. El peor día, el que aún lo despertaba empapado en sudor y con el corazón acelerado, fue en José tenía 18 años, y aunque la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en tierras lejanas, la discriminación contra los indígenas mexicanos seguía cortando como un machete recién afilado. La escuela se preparó durante semanas para una visita de prensa, un evento orquestado para mostrar el éxito de las políticas de asimilación, una farsa para convencer al país de que los indígenas podían ser civilizados. José recordaba cómo los guardianes alinearon a los niños, como si fueran ganado en un mercado, colocando a los más pequeños al frente, porque sus ojos grandes y expresiones temerosas eran perfectos para las cámaras. Sus hermanas fueron elegidas específicamente para la sesión fotográfica, por lo que el sacerdote principal, el padre Gregorio, llamó su belleza inocente, y el miedo evidente en sus rostros, que los periódicos interpretarían como devoción. Los reporteros llegaron con cámaras voluminosas, libretas, y preguntas ensayadas sobre gratitud y salvación espiritual, mientras los sacerdotes y monjas asentían con aprobación, sus sonrisas tan frías como el adobe en invierno. Tomaron decenas de fotos, incluida la que ahora reposaba en el regazo de José, amarillenta, pero intacta, un recordatorio cruel de lo que perdió. Al día siguiente, sus hermanas desaparecieron. Lo notó primero durante la misa matutina, cuando los lugares habituales de Sofía, Lucía y Clara, en la sección de niñas, quedaron vacíos. Intentó buscarlas con la mirada, pero las monjas guardianas lo observaban como halcones, listas para castigar cualquier desviación. Para la devoción vespertina, cuando aún no aparecieron, el pánico se apoderó de él. Corrió hacia los guardianes, suplicando información, su voz quebrándose mientras preguntaba por sus hermanas, pero se negaron a responder. En cambio, lo acusaron de insolencia, lo golpearon hasta que la sangre le corrió por la espalda, tiñendo su camisa de un rojo oscuro, y lo encerraron en el sótano durante 3 días. Con solo una jarra de agua turbia y un mendrugo de pan duro. Le ordenaron olvidar que alguna vez tuvo hermanas, como si pudieran borrarlas de su corazón con paliza y amenazas, pero José no podía olvidar. Cuando las golpizas se intensificaron y las respuestas no llegaban, a los 18 años, era técnicamente adulto, y los esfuerzos de búsqueda de la escuela fueron superficiales. Un par de avisos tibios a las autoridades locales, que no se molestaron en investigar. No hubo volantes de personas desaparecidas, ni titulares en los periódicos, ni siquiera un murmullo en los pueblos cercanos. Solo el entendimiento tácito de que 3 niñas indígenas y un joven tarahumara se habían desvanecido en el vasto paisaje del norte de México, y a nadie en el poder le importaba. Durante 40 años, José recorrió el norte del país en su camioneta, siguiendo rumores, susurros y pistas falsas que lo llevaban a callejones sin salida. Mostraba la fotografía del periódico a cualquiera que quisiera mirarla: tenderos en mercados polvorientos, agricultores en campos resecos, ancianos sentados bajo los portales de pueblos olvidados, conductores de autobuses que recorrían rutas interminables. Cada conversación era una pequeña muerte, una esperanza que se encendía y se apagaba cuando las respuestas eran siempre las mismas: no, no las he visto. Sobrevivió con trabajos esporádicos, construcción cuando su espalda lo permitía, reparaciones de maquinaria por unos pesos, donaciones ocasionales de refugios para indigentes en ciudades como Chihuahua o Ciudad Juárez. Había aprendido a reparar motores de tractores y camiones, a negociar con comerciantes para estirar sus pocos pesos, pero cada moneda ganada se gastaba en gasolina para seguir buscando, o en cerveza para ahogar el dolor que lo consumía. Piedra silenciosa,
Un pueblo polvoriento al borde del desierto, con calles vacías salvo por el viento y los perros callejeros, había sido su hogar durante la última década, no porque hubiera encontrado rastro de sus hermanas, sino porque se había rendido. El pueblo estaba muriendo, sus edificios desmoronándose bajo el sol implacable, y parecía un lugar apropiado para esperar el final, para dejar que el desierto lo reclamara como había reclamado tantas otras cosas. La botella de cerveza hizo un sonido hueco al terminarse, un eco vacío que resonó en el silencio del atardecer. José maldijo en voz baja, doblando el periódico con cuidado, sus dedos trazando los bordes desgastados como si pudiera convocar a sus hermanas con solo tocar la imagen. Lo colocó en el asiento del copiloto, donde vivía como un pasajero silencioso, un recordatorio constante de su misión. Sus manos estaban más firmes con algo de alcohol, los recuerdos menos afilados en los bordes, aunque nunca lo suficiente como para dejar de doler. Encendió la camioneta, y el motor carraspeó, como un anciano tosiendo, protestando antes de rugir débilmente. La licorería estaba a 10 minutos, la única en este pueblo olvidado, y María Vargas estaría tras el mostrador, como siempre con su sonrisa que parecía desafiar la desolación del lugar. El timbre de la puerta sonó cuando José entró, un tintineo que rompió el silencio del local. María alzó la vista desde el mostrador, su rostro iluminándose con una sonrisa cálida que contrastaba con el aire polvoriento y el olor a cerveza rancia. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris, recogido en un moño apretado, y ojos amables que habían visto suficiente sufrimiento como para entender sin juzgar. José, dijo con un leve acento norteño, apoyando los codos en el mostrador de madera astillada. Déjame adivinar, ¿se acabó la cerveza otra vez? Él esbozó una sonrisa débil, apenas un movimiento de labios que no alcanzó sus ojos. María era una de las pocas personas en Piedra Silenciosa que lo trataba como humano, no como un borracho indígena al que había que evitar a toda costa. Su amistad había crecido lentamente a lo largo de los años, construida en charlas breves sobre el clima, el precio del maíz, las pequeñas tragedias del pueblo, o las veces que María le preguntaba por su vida sin presionarlo demasiado. «Me conoces demasiado bien, María», respondió José, dirigiéndose al refrigerador del fondo, donde las botellas estaban alineadas como soldados en una vitrina empañada. Escogió 6 botellas de la cerveza más barata, una marca genérica con un sabor que apenas disimulaba su bajo costo, y las llevó al mostrador, apilándolas con cuidado. Al buscar su cartera, su corazón se hundió. Los billetes arrugados en su bolsillo, un puñado de pesos arrugados y sucios, no alcanzaban ni para la mitad del precio. Había olvidado el dinero gastado en gasolina la semana anterior, cuando recorrió 200 kilómetros persiguiendo un rumor inútil sobre unas mujeres indígenas vistas en un pueblo remoto. Su próximo cheque de asistencia social no llegaría en 5 días, y la realidad de su pobreza lo golpeó como una bofetada. María observó mientras contaba y recontaba los billetes, sus dedos temblando ligeramente, su expresión tornándose preocupada. «José», dijo suavemente, inclinándose hacia adelante, «te ves agotado, no solo cansado, sino enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? No esa comida enlatada que guardas en tu camioneta, sino una comida de verdad, con tortillas frescas y frijoles calientes». Él se encogió de hombros, avergonzado por su pobreza evidente, y por cómo el alcohol se había convertido en el eje de su existencia, el único consuelo que podía permitirse. «El dinero está corto ahora», murmuró, evitando su mirada. «Volveré cuando llegue el cheque». María no se rindió, se inclinó más, sus manos cruzadas sobre el mostrador, su voz baja pero firme. «Sé que no es fácil lo que llevas cargando, José.
He visto el periódico que traes, ese que guardas como si fuera un tesoro. He visto el dolor en tus ojos cuando crees que nadie te mira. Ven a la iglesia conmigo este domingo. No te pido que creas en nada, solo que vengas, te hará bien, aunque sea solo para sentarte y respirar un rato sin esa botella en la mano. El primer instinto de José fue negarse, un reflejo afilado por años de desconfianza. Había aprendido los preceptos católicos en la escuela internada, memorizado oraciones y pasajes bíblicos bajo la amenaza de un cinturón o una regla de madera, pero nunca encontró consuelo en la religión. Si acaso el cristianismo le recordaba todo lo que le habían arrebatado, su lengua, su familia, su identidad como tarahumar. También había abandonado hacía tiempo la espiritualidad de su pueblo, los rituales que su abuela le enseñó junto al fuego, cuando le hablaba de los espíritus de la sierra y las historias de los ancestros. Se sentía desconectado de ambos mundos, un hombre atrapado entre dos realidades que no lo reclamaban. La iglesia no es lugar para alguien como yo, María, dijo en voz baja, mirando el suelo, donde una grieta en el concreto parecía reflejar las fracturas de su vida. No soy religioso, y no creo que tu Dios me quiera allí, oliendo a cerveza y con estas ropas viejas. Pero los ojos de María brillaron con una determinación suave pero inquebrantable, como el sol que se niega a ser apagado por las nubes. Hagamos un trato, dijo su voz teñida de un humor cálido. Si vienes a la iglesia y te quedas toda la misa, te compro estas 6 botellas, y si al final no te convence, si no sientes ni un poquito de paz, te doy 2 más, gratis. ¿Qué dices? La oferta era más que tentadora. 8 botellas de cerveza por sentarse 1 hora en un banco duro parecía un trato justo, especialmente cuando no tenía nada más que hacer el domingo, salvo sentarse en su camioneta a mirar el horizonte y dejar que los recuerdos lo consumieran. Además, la sinceridad de María era difícil de ignorar. Había algo en su voz, una mezcla de compasión y esperanza, que lo hacía sentir visto por primera vez en años, no como un borracho o un fracaso, sino como un hombre con una historia que valía la pena escuchar. Está bien, dijo finalmente, frotándose la nuca con una mano callosa, pero que quede claro, lo hago por la cerveza, no por la salvación. María sonrió ampliamente, sus ojos arrugándose en las esquinas como si compartieran un secreto. Eso es honesto, al menos, dijo, riendo suavemente, un sonido que resonó como campanas en el silencio del local. La misa empieza en 30 minutos en la parroquia de los Mártires del Desierto. No está lejos. Sigue el camino principal hacia las montañas y gira a la izquierda en la gran cruz de madera. Puedes mantenerte sobrio por media hora. José consideró pedir una cerveza ahora mismo, solo una para calmar los nervios que ya empezaban a agitarse, pero algo en la mirada de María, una mezcla de confianza y desafío, lo hizo reconsiderar. Está bien, nos vemos. Podrías en un banco trasero, consciente de su ropa gastada y del leve olor a cerveza que probablemente lo seguía a pesar de sus esfuerzos por asearse. Se hundió en el asiento duro, cruzando los brazos sobre el pecho, esperando impacientemente que terminara la misa para reclamar su cerveza prometida. Cuando la congregación se puso de pie para el himno inicial, José se levantó a regañadientes, murmurando palabras que medio recordaba de sus días en la escuela internada. Frases que resonaban con una mezcla de familiaridad y resentimiento. Cuando se sentaron, él se sentó. Cuando se arrodillaron, permaneció sentado, ignorando las miradas desaprobadoras de una anciana a su derecha que ajustaba su rebozo con desaprobación. El sacerdote que se acercó al altar era un hombre de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso que asomaba bajo su casulla. Ese es el padre Esteban, susurró María, inclinándose hacia él. Lleva aquí 15 años, es un buen hombre. José asintió distraídamente,
su mente vagando hacia la fotografía en su camioneta, pero algo captó su atención al otro lado de la iglesia. Justo debajo del altar, un grupo de monjas estaba de pie, y parecían diferentes a lo que esperaba. Normalmente no hay monjas ahí, susurró María, siguiendo su mirada, y llevan hábitos de color diferente, más largos, distintos a los de esta parroquia. Parece que hoy hay algo especial. Las monjas vestían hábitos negros que llegaban al suelo, sus rostros parcialmente ocultos por los velos. Había algo austero en su presencia, una severidad que le recordaba incómodamente a los guardianes de la escuela internada, con sus reglas estrictas y sus castigos implacables. Pero también había algo más, algo que le apretó el pecho con una emoción inesperada. La mayoría de las monjas parecían mujeres indígenas, sus rasgos, pómulos altos, ojos oscuros y profundos, eran familiares de una manera que lo conectaba con su propia sangre tarahumara. No pudo evitar mirarlas fijamente, buscando en sus rostros algún indicio, alguna pista, aunque sabía que era improbable encontrar a sus hermanas después de tanto tiempo. El sermón del padre Esteban pasó como un murmullo de fondo. José captó fragmentos sobre la fe, la perseverancia, y el plan divino que se revela en los momentos más inesperados, pero su atención se desviaba constantemente hacia las monjas. Había algo en su quietud, en la forma en que permanecían inmóviles como estatuas, que parecía casi antinatural. Sus manos estaban cruzadas bajo los hábitos, sus cabezas inclinadas en una postura de sumisión absoluta. Recordó las mañanas en Santa Inés, cuando los niños debían permanecer en silencio durante las oraciones. Cualquier movimiento castigado con un golpe rápido de una vara de madera. La memoria lo golpeó con fuerza, trayendo consigo el olor a humedad del sótano donde lo encerraban, el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas mientras intentaba no gritar. Cerca del final de la misa, el padre Esteban hizo un anuncio que lo sacó de su ensimismamiento. Antes de despedirnos hoy, quiero informarles de una oportunidad especial. Las hermanas de las siervas de Santa Dina están visitando nuestra parroquia como parte de su gira anual por las iglesias católicas de Chihuahua. Están aquí para ofrecer oraciones de sanación, y todos los que sientan la necesidad de una oración especial, están invitados a acercarse. Hizo un gesto hacia las monjas, que permanecían inmóviles, sus rostros apenas visibles bajo los velos. María lo empujó suavemente con el codo. Deberías acercarte a las hermanas, José. Podría hacerte bien. Él negó con la cabeza, los brazos aún cruzados. Vámonos, María. Cumplí mi parte del trato. Quiero mi cerveza. Pero mientras se dirigían hacia la salida, el padre Esteban se acercó a ellos, interceptándolos cerca de la puerta. Reconoció a María y le dedicó una sonrisa cálida. María, qué bueno verte. ¿Y a quién trajiste hoy? María presentó a José, y el sacerdote extendió la mano con una calidez genuina que lo tomó por sorpresa. Es un placer tenerte aquí, José. No creo haberte visto en nuestras misas antes. José se encontró respondiendo a pesar de su intención de mantenerse distante. Ha pasado un tiempo desde que fui a la iglesia. Aprendí todo eso en la escuela internada. Memoricé oraciones y esas cosas, pero lo olvidé. Lo que dijiste hoy me dio algo en qué pensar, algo en la actitud de José, quizás el dolor que se filtraba en sus ojos, o el leve temblor en sus manos. Animó al sacerdote a continuar la conversación. Sé que no todos encuentran consuelo en la iglesia de la misma manera, dijo el padre Esteban con suavidad, pero a veces, venir aquí, aunque sea por curiosidad, puede abrir una puerta que no sabías que estaba cerrada. José asintió, más por cortesía que por convicción, pero no pudo evitar compartir algo de su carga. He pasado por mucho, padre. El alcohol se ha convertido en una forma de olvidar, pero no funciona, no realmente.
Solo adormece el dolor por un rato. El sacerdote lo miró con empatía, sus ojos buscando los de José con una comprensión que lo desarmó. El dolor que cargas es pesado. José, no necesitas contármelo todo ahora, pero quiero que sepas que esta iglesia está abierta para ti, siempre. Luego señaló hacia las monjas al otro lado del altar. Las siervas de Santa Dina llevan vidas muy solemnes, dedicadas enteramente a la oración y la enseñanza católica. Han hecho votos de silencio y celibato, y solo interactúan con el público durante este mes de sanación, cuando visitan iglesias como la nuestra. No necesitas hablarles, solo escribe tu petición de oración en un formulario. Enciende una vela y colócala en la caja junto a ellas. Ellas orarán por tu intención en su monasterio, y en unas semanas enviarán respuestas escritas en el reverso de los formularios, con mensajes que muchos han encontrado sorprendentemente precisos. José consideró la idea, intrigado a pesar de sí mismo. Nunca había oído de algo así. Monjas silenciosas que supuestamente canalizaban mensajes divinos. Tal vez era una tontería, una superstición vestida de santidad, pero ¿y si podía preguntar por sus hermanas? ¿Y si, después de 40 años de búsqueda, este era el camino hacia una respuesta, por improbable que pareciera? Entonces, las monjas escribirán lo que Dios les diga para cada oración, preguntó, su voz teñida de escepticismo, pero también de una chispa de esperanza que no podía sofocar. Así es, confirmó el padre Esteban, su tono firme pero amable. Es un acto de fe, pero muchos en nuestra comunidad han encontrado consuelo en sus respuestas. Algunos incluso dicen que han recibido claridad sobre cosas que creían imposibles. María lo animó de nuevo, sus ojos brillando con la misma esperanza que lo había convencido de venir. José sintió que su curiosidad superaba su resistencia. No tenía nada que perder, salvo quizás un poco más de su orgullo, que ya estaba desgastado por años de decepciones. Caminó hacia el frente de la iglesia, sus pasos resonando en el suelo de baldosas, cada eco recordándole las veces que había caminado por los pasillos de Santa Inés, temiendo el próximo castigo. En una mesa pequeña, encontró formularios de oración y un bolígrafo gastado. Su mano tembló al escribir su nombre, quien, en lugar de José, un acto de rebeldía silenciosa contra la identidad que le habían impuesto. Luego escribió su súplica, las palabras saliendo de un lugar profundo y desesperado. Por favor, Dios, oh espíritus de mis ancestros, díganme dónde están mis hermanas, Sofía, Lucía y Clara, desaparecidas desde si existen, denme una señal, cualquier señal. Guiado por una de las monjas silenciosas, encendió una vela, la llama titilando en el aire quieto de la iglesia, como si dudara de su propia existencia. Se persignó torpemente, el gesto sintiéndose extraño después de tantos años lejos de la religión formal, un movimiento que evocaba recuerdos de castigos por no hacerlo correctamente en la escuela. Se acercó a la caja de madera donde las 5 monjas montaban guardia, sus figuras inmóviles como guardianas de un secreto antiguo. De cerca, pudo confirmar que la mayoría tenían rasgos indígenas, pómulos altos, piel morena, ojos que parecían llevar historias no contadas, historias que resonaban con las suyas propias. La visión lo llenó de emociones encontradas. Le recordaba demasiado a la escuela internada, donde los niños indígenas eran forzados a participar en su propia desintegración cultural, obligados a recitar oraciones en un idioma que no era el suyo mientras sus nombres verdaderos eran borrados. Pero también había algo más, una familiaridad que no podía precisar, como si estuviera mirando un reflejo distorsionado de su pasado. La caja de oraciones estaba casi llena, los formularios apilados como promesas acumuladas. José tuvo que presionar su papel para que entrara, el crujido del papel resonando en el silencio. Al hacerlo, levantó la vista hacia la monja más cercana,
y sintió una urgencia inexplicable de hablar, de romper el silencio que ella había jurado mantener. «Si tu Dios es más fuerte que nuestros espíritus tarahumaras», dijo en voz baja, apenas un susurro que temblaba con desafío y esperanza, «debería decirme dónde están mis 3 hermanas desaparecidas. Si lo hace, seré católico el resto de mi vida». Sonó levemente, buscando una conexión con estas mujeres que compartían su herencia, pero ninguna respondió. Sus rostros permanecieron ocultos bajo los velos, pero notó un cambio sutil en sus expresiones cuando mencionó a sus hermanas. Había algo en sus ojos, tal vez empatía, tal vez reconocimiento, que no pudo interpretar, pero que encendió una chispa de posibilidad en su pecho. Cuando se volvió para reunirse con María y el padre Esteban, José echó un último vistazo por encima del hombro, incapaz de resistir el impulso de mirar una vez más. Observó a la monja que había captado su atención levantar la pesada caja de oraciones para llevarla a una sala lateral. Cojeaba notablemente, favoreciendo su pierna derecha, y casi tropezó bajo el peso de la caja, su cuerpo frágil bajo el hábito negro. Cuando alcanzó la puerta y la abrió, una ráfaga de viento del exterior levantó su velo, dejando al descubierto su rostro por un instante fugaz. José vio claramente su sien izquierda, y su corazón casi se detuvo. Allí, parcialmente oculta por el velo, había una cicatriz gruesa y elevada, que corría a lo largo de su rostro, justo donde Lucía tenía una marca idéntica, un recuerdo cruel de cuando protegió a Clara de una monja en Santa Inés, que la golpeó con una regla de madera. José había oído la historia semanas después, susurrada por Lucía tras la misa matutina, su voz temblando de dolor y miedo, mientras describía cómo la regla le cortó la piel, dejando una marca que nunca desaparecería. Quiso gritar su nombre, correr hacia ella, tomarla en sus brazos, y confirmar que no era un espejismo, pero la puerta se cerró con un clic suave antes de que pudiera emitir un sonido. El momento pasó, dejándolo congelado en medio del pasillo, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y disbelief. Otra monja se acercó y le hizo un gesto silencioso para que avanzara, señalando una pequeña fila de personas que se había formado detrás de él, esperando su turno para dejar sus oraciones. José murmuró una disculpa, su voz apenas audible, y obligó a sus pies a moverse de vuelta hacia donde esperaban María y el padre Esteban, su mente dando vueltas con la posibilidad imposible de que acababa de ver a su hermana perdida, viva, después de... «Lo siento por hacerlos esperar», dijo al alcanzarlos, su voz ligeramente inestable, como si las palabras mismas temblaran bajo el peso de lo que había visto. «Vi a una monja cojeando y me recordó algo del pasado». El padre Esteban lo miró con preocupación, sus ojos escrutando el rostro de José. «¿Estás bien, José? Te ves pálido como si hubieras visto un fantasma». José respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado el momento de compartir lo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo, un secreto que había llevado como una piedra en el pecho. «Padre, necesito contarle algo. Tenía 3 hermanas, Sofía, Lucía y Clara. Desaparecieron hace 40 años de la escuela internada de Santa Inés, en Barranca del Cobre». Las palabras salieron lentamente al principio, pero ganaron fuerza a medida que hablaba, como un río que rompe un dique. Relató cómo en 1945, durante una visita de prensa para mostrar el éxito del programa de asimilación, sus hermanas fueron fotografiadas extensamente, sus rostros capturados en la imagen que llevaba consigo como un talismán. Al día siguiente, se desvanecieron. Pregunté por ellas, pero los guardianes no me dieron respuestas, me golpearon, me encerraron en el sótano. Cuando escapé, a los 18 no hubo investigación, nadie buscó a 3 niñas indígenas, nadie. El sacerdote puso una mano gentil en su hombro,
su toque firme pero reconfortante. No puedo imaginar el dolor que has llevado todos estos años, José. Es una carga que ningún hombre debería llevar solo. ¿Qué buscas ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo perdono? Preguntó José, su voz quebrándose, las palabras rasgando algo profundo dentro de él. ¿Cómo sigo adelante con esta rabia? Esta pérdida. Bebo para olvidar, pero nunca desaparece. Y ahora, creo que vi a una de ellas, aquí en su iglesia, la monja que cojeaba. Tenía una cicatriz como la de mi hermana Lucía. No estoy loco, padre. Sé lo que vi. El padre Esteban se quedó en silencio un momento, considerando sus palabras con cuidado, como si pesara cada sílaba. ¿Has oído de Abraham en la Biblia? Preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de intención. Esperó décadas por la promesa de un hijo. A veces, el tiempo de Dios no es el nuestro, pero sus respuestas llegan, aunque no siempre como esperamos. Creo que deberías esperar la respuesta a la oración que acabas de hacer. Las siervas de Santa Dina han ayudado a muchos con sus mensajes. Tal vez esta sea la manera en que Dios te hable sobre tus hermanas, José. Tal vez lo que viste hoy es el comienzo de esa respuesta. José sintió una chispa de esperanza, una llama pequeña pero persistente, pero también preguntas ardientes que no podía ignorar. Padre, ¿quién fundó la Orden de las Siervas de Santa Dina? ¿Por qué tantas monjas son indígenas? ¿Y dónde está su monasterio? Me gustaría visitarlo, entender su trabajo, ver si ella realmente es mi hermana. El sacerdote dudó, su expresión tornándose cautelosa, como si hubiera tocado un tema delicado. La orden fue fundada por el padre Gregorio, hace muchas décadas, dijo lentamente. Murió hace años, y su hijo el padre Gregorio II, continúa su ministerio. Son una misión sagrada, muy reservada. No puedo darte la ubicación de su monasterio. Las siervas viven en un santuario de oración y penitencia, sin contacto con el exterior salvo estas visitas anuales. Es todo lo que puedo decirte. José percibió que el sacerdote ocultaba algo, un secreto guardado tras sus palabras cuidadosamente medidas. El lenguaje corporal del padre Esteban, la forma en que evitó su mirada, el ligero endurecimiento de sus hombros, hizo evidente que la conversación había terminado. María intervino, rompiendo el silencio incómodo con su calidez habitual. Bueno, José, creo que es hora de cumplir mi parte del trato, dijo con una sonrisa, guiándolo hacia la salida. Se despidieron del sacerdote, y caminaron de vuelta al estacionamiento, el calor de la tarde reverberando en la grava, el aire pesado con el peso de lo que José había visto. En la licorería, María cumplió su promesa, entregándole 8 botellas de cerveza con una advertencia amable. Intenta no terminártelas en un día, dijo su tono suave pero firme, como una madre que no quiere regañar pero debe hacerlo. Quizá volvamos a la iglesia la próxima semana, podría ser bueno para ti, José. Él asintió distraídamente, su mente aún fija en la monja cojeando, la cicatriz que no podía ser una coincidencia, el destello de esperanza que amenazaba con consumirlo. De vuelta en su camioneta, encontró un volante metido bajo el parabrisas, anunciando la gira anual de las siervas de Santa Dina por las iglesias de Chihuahua, con un itinerario de visitas próximas a parroquias en pueblos cercanos. Lo dobló sin leerlo del todo, sus dedos temblando mientras abría una cerveza, el líquido frío calmando momentáneamente su inquietud. Al pasar por la parroquia una última vez, vio a las 5 monjas salir de la iglesia y subir a una camioneta blanca sin distintivo. Un joven voluntario cargaba varias cajas, probablemente con las peticiones de oración, y las colocaba en la parte trasera del vehículo. La curiosidad lo consumió, una fuerza tan poderosa, que anuló su plan original de regresar a su lugar habitual, de estacionamiento. Un terreno baldío junto a un arroyo seco donde pasaba sus noches. Sacó el volante de nuevo,
esperando encontrar una dirección del monasterio, pero solo había instrucciones para visitar las iglesias del itinerario. Como el padre Esteban se había negado a revelar la ubicación, José decidió seguir la camioneta y descubrir a dónde iban estas monjas misteriosas. Su curiosidad estaba alimentada en parte por la esperanza de confirmar si la monja cojeando era Lucía, pero también por una necesidad más profunda de entender por qué tantas mujeres indígenas estaban en esta orden católica aislada. Tal vez alguien allí sabía algo de sus hermanas, o quizás ellas mismas eran parte de esto, atrapadas en un lugar que no entendía pero que ya lo llenaba de desconfianza. Eran cerca de las 13 cuando José comenzó a seguir la camioneta, manteniendo varios autos de distancia para no ser detectado. La camioneta se dirigió hacia el este, rumbo a las montañas, y a medida que dejaban atrás el pueblo, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Arbustos secos y pastos amarillentos se extendían hacia picos distantes, interrumpidos solo por postes de cercas desgastados o casas abandonadas, sus techos hundidos bajo el peso de años de abandono. Tras casi una hora de conducir por este terreno árido, José divisó algo inesperado: un complejo grande rodeado por una cerca de malla coronada, con banderines de oración en lugar de alambre de púas. Un detalle que le pareció incongruente. Una reja robusta bloqueaba la entrada, custodiada por una caseta de guardia que parecía más propia de un cuartel que de un lugar de oración. José se apartó del camino y estacionó detrás de un grupo de arbustos, ocultando su camioneta tras el follaje reseco. Observó cómo la camioneta se acercaba a la reja, y un joven tarahumara salió de la caseta, su rostro estoico pero alerta, escaneando el área con ojos entrenados para detectar intrusos. Abrió la reja para dejar pasar la camioneta, y José estudió el complejo desde su posición oculta. No se parecía en nada al monasterio pacífico que había imaginado, un lugar de contemplación y serenidad. Los edificios eran utilitarios, desgastados, con paredes de concreto agrietadas y ventanas pequeñas, que parecían diseñadas para mantener el mundo afuera. Más que un santuario, parecía un centro de detención, una prisión disfrazada de piedad. La cerca de malla y el guardia armado, cuya mano descansaba en un radio, solo reforzaban esa impresión. Permaneció oculto durante casi media hora, observando sin ver movimiento alguno, salvo el aleteo ocasional de los banderines en el viento caliente que levantaba remolinos de polvo. Mientras esperaba, sacó una caja de madera desgastada de un compartimento junto a su cama improvisada, un catre viejo cubierto con una manta raída. La caja, un viejo contenedor de cigarros, había viajado con él durante 4 décadas, sus esquinas redondeadas por el manejo constante, su superficie pulida por el toque de sus manos. Dentro estaban los pocos objetos preciosos que había salvado de su vida anterior, fragmentos de una identidad que la escuela no pudo destruir, a pesar de sus mejores esfuerzos. Abrió la caja con dedos temblorosos, el madera crujiendo suavemente. Lo primero que vio fue una colección de fotos escolares frágiles, sus bordes agrietados y amarillentos por el tiempo. La mayoría mostraban grupos de niños en uniformes idénticos, sus rostros solemnes, sus ojos vacíos de esperanza. Pero había una foto que atesoraba por encima de todas, un retrato espontáneo de sus 3 hermanas sentadas en los escalones del dormitorio, capturado por una trabajadora de cocina que se la dio en secreto, arriesgándose al castigo por ese pequeño acto de bondad. Debajo de las fotos estaba su posesión más valiosa, un colgante de turquesa engarzado en plata, suspendido de un cordón de cuero oscurecido por el tiempo. José lo levantó con cuidado, sintiendo su peso familiar, un ancla a su pasado. Su padre había hecho 4 colgantes idénticos, uno para cada hijo, durante el invierno antes de que los separaran. La turquesa era de un azul profundo,
con vetas más oscuras como ríos antiguos que contaban historias de la tierra. En la parte trasera, grabados en escritura tarahumara, estaban los símbolos que representaban su nombre, Kim, un nombre que significaba sol naciente, un recordatorio de su lugar en el mundo. El último objeto en la caja era un pedazo de papel que parecía basura, pero tenía un valor inmenso. Era un menú viejo de la cocina de la escuela, impreso en papel barato que había sobrevivido 40 años de manejo cuidadoso. Pero no era el menú lo que importaba. En el reverso, José había dibujado un boceto a lápiz durante una noche sin dormir en el dormitorio, cuando la soledad y el miedo eran sus únicos compañeros. El dibujo, aunque desvaído, mostraba a sus hermanas en un momento de ternura. Lucía trenzando el cabello de Clara mientras Sofía cantaba sentada cerca, su voz un susurro que desafiaba la opresión de la escuela. José tenía talento para el dibujo, y este boceto había sido su escape de la brutalidad de Santa Inés, un acto de resistencia contra la deshumanización. Lo creó de memoria tras verlas juntas en la capilla, capturando un instante de amor fraternal que la disciplina rígida no pudo sofocar. Comparando el dibujo con su recuerdo de la monja cojeando, el corazón de José latió con fuerza. Los ojos eran de la misma forma, ligeramente almendrados, con pestañas largas que parecían atrapar la luz. La boca tenía la misma curva suave, un rasgo que siempre asoció con la gentileza de Lucía, y lo más revelador, la cicatriz en la sien izquierda, una marca elevada que el tiempo no podía borrar. Lucía había recibido esa marca defendiendo a Clara de una monja cruel, que la golpeó con una regla de madera, un castigo por derramar un tazón de sopa durante la cena. La herida sanó mal, dejando una cicatriz, que era tanto una marca de valentía como un recordatorio de la crueldad que enfrentaron. Su contemplación fue interrumpida por el sonido de la reja abriéndose, un chirrido metálico que cortó el silencio del desierto. Un sedán salió del complejo, y José vislumbró el patio interior a través de la reja abierta. Dos figuras en hábitos negros estaban cerca del edificio principal, abrazándose en un gesto que parecía cargado de dolor. Una parecía limpiar sus lágrimas, sus hombros temblando, mientras la otra le acariciaba la espalda con suavidad, un acto de consuelo que contrastaba con la severidad del lugar. Antes de que pudiera procesarlo, un hombre en ropa común apareció y las guió de vuelta al edificio con una firmeza que no admitía discusión. La reja se cerró con un clan metálico, cortando su vista. José frunció el ceño, perturbado por lo que había visto. ¿Por qué monjas en un supuesto santuario estarían llorando? No estaba borracho, solo había tomado media cerveza, y su mente estaba clara, aunque agitada. No era una alucinación. Guardó el colgante de turquesa alrededor de su cuello, dejándolo descansar contra su pecho, donde su padre había dicho que debía estar, y salió de la camioneta. Caminó hacia la reja, el terreno áspero crujiendo bajo sus botas, cada paso resonando con la urgencia de sus preguntas. El guardia tarahumara salió de la caseta, su mano descansando en un radio, su postura tensa. No puedes estar aquí, dijo con firmeza, su voz cortante como el viento del desierto. Es propiedad privada, no hay acceso público. No busco problemas, hermano, dijo José levantando las manos en un gesto de paz. Sacó el colgante de turquesa de debajo de su camisa, dejando que captara la luz de la tarde, el azul brillando como un fragmento del cielo. Solo quiero saber si este es el monasterio de las siervas de Santa Dina. Necesito hablar con el padre Gregorio II. La expresión del guardia cambió al reconocer el colgante, un símbolo tarahumara que hablaba de una conexión más profunda que las palabras. Sus ojos se suavizaron, pero su postura siguió rígida. No puedo ayudarte mucho, dijo en voz baja, casi un susurro, como si temiera ser oído, incluso siendo un hermano, pero si quieres respuestas,
Busca al padre Gregorio II directamente. Su oficina está en Santa Rosa, no aquí. Dio indicaciones rápidas, señalando el camino hacia las montañas. Sigue esta carretera hacia el este. Unos 30 kilómetros. No le digas a nadie que te di la dirección. Miró nervioso hacia los edificios del complejo, su rostro tenso. Vete ahora. Este no es un buen lugar para un hombre tarahumara. José sintió el peso de las palabras del guardia, la advertencia implícita en su tono. Hermano, ¿están seguras las hermanas aquí?, preguntó, incapaz de contenerse. Vi a algunas en la iglesia hoy, la mayoría indígenas como nosotros, y justo ahora vi a 2 monjas llorando dentro de la reja. ¿Están siendo salvadas aquí? Oh, es algo más. El rostro del guardia se endureció, convirtiéndose en una máscara de piedra, pero sus ojos mostraron un destello de miedo. Todos jugamos nuestro papel aquí, dijo en voz baja, casi inaudible. El mío es mantener la boca cerrada y proteger a los que quiero. Eso es todo lo que puedo decirte. Su voz se volvió urgente. Vete ahora, ya te ayudé bastante. José le agradeció con un asentimiento, y caminó de vuelta a su camioneta, el colgante de turquesa balanceándose contra su pecho. El camino a Santa Rosa serpenteaba entre formaciones de roca roja y vegetación escasa, el aire volviéndose más fresco a medida que ascendía a las alturas. Cuando llegó a las afueras del pueblo, una extraña sensación de familiaridad lo envolvió. Algo en el paisaje, la disposición de los edificios contra la ladera de la montaña, el contorno de las colinas, despertó un recuerdo de décadas pasadas. Al conducir por la calle principal, su sospecha se confirmó al ver letreros antiguos que aún llevaban el nombre anterior del pueblo. Sello seco. La memoria lo golpeó como un relámpago. Había estado aquí 20 años atrás, durante su búsqueda desesperada por sus hermanas, cuando conoció a Miguel, un botánico que lo salvó de caer en un barranco profundo, mientras exploraba un cañón tras un rumor sobre niños indígenas desaparecidos. El recuerdo era agridulce, un recordatorio de los raros momentos de bondad humana en su largo camino de soledad. El tanque de gasolina de la camioneta estaba casi vacío, y su cartera contenía apenas lo suficiente para el viaje de regreso a Piedra Silenciosa. Consideró comprar un mapa en una gasolinera, pero no podía permitirse el gasto. En cambio se detuvo en varias tiendas para pedir indicaciones, describiendo la dirección que el guardia le había dado. Tras casi una hora de búsqueda, encontró el edificio en una calle residencial tranquila en las afueras del pueblo. Su corazón dio un vuelco al ver el mismo sedán que había salido del complejo estacionado frente a una casa modesta de adobe con tejado rojo, el tipo de residencia que podría pertenecer a cualquier familia de clase media. No era lo que esperaba para la oficina de un sacerdote. Carecía de la formalidad de un edificio eclesiástico. José estacionó su camioneta al otro lado de la calle, y estudió el sedán. A través de sus ventanas, vio que estaba vacío, aunque el capó aún estaba tibio, sugiriendo que había sido conducido recientemente. Tocó el colgante de turquesa para darse valor y se acercó a la puerta principal. Su plan era simple, preguntar directamente al padre Gregorio II, sobre las mujeres indígenas en el monasterio. Si el sacerdote había trabajado con comunidades nativas durante años, tal vez había oído algo sobre 3 hermanas desaparecidas de una escuela internada décadas atrás. Era una posibilidad remota, pero José había aprendido a perseguir cada pista, por improbable que fuera. Llamó con firmeza a la puerta de madera, esperando una respuesta. En cambio, la puerta se abrió ligeramente bajo la presión de sus golpes, revelando un interior oscuro y silencioso. Estaba desbloqueada. «Hola», llamó José, empujando la puerta un poco más. «Padre Gregorio, estoy aquí por el monasterio, ¿podemos hablar?» No hubo respuesta. Dudó, consciente de que entrar era técnicamente un allanamiento,
pero algo en la situación le parecía profundamente equivocado. La puerta abierta, el silencio absoluto, todo sugería problema. Entró, continuando a llamar mientras avanzaba por una sala de estar modesta con muebles simples y arte religioso en las paredes. Entonces lo notó, rastros de tierra en el suelo, largas manchas de barro y polvo que conducían desde la entrada hacia el interior de la casa, como si alguien hubiera sido arrastrado. Junto a las manchas, había arañazos rojos en las paredes blancas, marcas que parecían hechas por uñas buscando desesperadamente un agarre. El rastro lo llevó por un pasillo estrecho hasta una puerta trasera parcialmente abierta, que daba a la naturaleza detrás de la propiedad. Justo afuera, talladas en la roca de la ladera, había unas escaleras de piedra que descendían a lo que parecía una bodega subterránea o una cueva, el tipo de espacio que podría usarse para almacenar vino o provisiones. Pero entonces escuchó sonidos que le helaron la sangre, la voz de una mujer llorando y suplicando, el chasquido de lo que parecía un látigo o una correa de cuero, y debajo de todo, la voz de un hombre recitando pasajes bíblicos con un tono ferviente y amenazante. El Señor castigará a los impíos, y derribará a los falsos dioses, entonaba. La disciplina purifica el alma y conquista los espíritus paganos que corrompen a los fieles. José se acercó sigilosamente a la entrada de la cueva, su corazón latiendo con fuerza. A través de la entrada de piedra, vio luz de velas parpadeando y movimiento, sombras danzando contra las paredes rugosas. Los gritos de la mujer se volvieron más desesperados, puntuados por el sonido de golpes. Cuando vio una figura moverse en la entrada de la cueva, alguien en hábitos religiosos subiendo las escaleras, supo que había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Esto no era un lugar santo de oración y contemplación, era un lugar de tortura y abuso. José giró y corrió, moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudo a través de la casa y hacia la puerta principal. Sus manos temblaban mientras arrancaba la camioneta y se alejaba, su mente acelerada con las implicaciones de lo que había presenciado. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de inmediato. La estación de policía de Santa Rosa era fácil de encontrar, un edificio pequeño cerca del centro del pueblo, con 2 patrullas estacionadas afuera. José entró al estacionamiento, respiró hondo y se preparó para reportar lo que podría ser la información más importante de su vida. Irrumpió en la estación, el olor a café rancio y humo de cigarrillo impregnando el aire. 2 oficiales estaban sentados en escritorios metálicos, levantando la vista con leve irritación por la interrupción. Necesito reportar un crimen, dijo José sin aliento. Hay una mujer siendo torturada en una bodega subterránea en la casa del padre Gregorio II. Escuché gritos, sonidos de látigos. Alguien necesita ir ahora mismo. El oficial mayor, un hombre corpulento con cabello canoso y una placa de comisario, lo miró de arriba abajo con desdén evidente. Tranquilo, amigo. ¿Cuál es tu nombre y qué estás diciendo que pasó? José explicó rápidamente lo que había presenciado, describiendo los rastros de tierra, los arañazos rojos en las paredes, y los sonidos horrendos desde la bodega. Mientras hablaba, vio las expresiones de los oficiales volverse más escépticas. ¿Hueles a alcohol?, interrumpió el comisario, arrugando la nariz. ¿Cuánto has bebido hoy? Solo una cerveza. Hace horas, protestó José. Eso no importa. Hay una mujer siendo lastimada ahora mismo, y ustedes necesitan... Cálmate, intervino el oficial más joven, un hombre delgado con un bigote mal recortado. Estás hablando del padre Gregorio II, el sacerdote católico. ¿Estás seguro? Sé lo que vi, insistió José, su voz elevándose con desesperación. Por favor, solo envíen a alguien a verificar. Tomará 5 minutos. El comisario se levantó abruptamente, su rostro enrojeciendo de ira.
Escucha a Tarahumara loco. El padre Gregorio II es uno de los hombres más respetados de este pueblo. No lastimaría a una mosca, mucho menos torturaría a alguien. Y esas monjas de las que hablas, están a salvo en su monasterio en las montañas. Nadie las ha visto en el pueblo, menos en una bodega subterránea. José sintió su desesperación crecer como una tormenta. Por favor, solo revisen la casa. Eso es una acusación grave, dijo el comisario. Su voz tomó un tono amenazante. Estás hablando de entrar sin permiso a una propiedad privada, haciendo afirmaciones difamatorias contra un hombre de Dios. Admitiste que entraste a su casa sin autorización. Podría detenerte ahora mismo por allanamiento. No forcé la entrada, insistió José. La puerta estaba abierta, y escuché a alguien en peligro. ¿No tienen la obligación de investigar? El comisario caminó hacia un estante donde se exhibían objetos religiosos. Una cruz, de madera, una estatua de la Virgen María, cuentas de rosario, y varias fotos enmarcadas. Tomó 2 fotos, y las mostró. Este es el padre Gregorio, el fundador de la misión, dijo señalando la primera. Murió hace 15 años, y este es su hijo, el padre Gregorio II, quien continúa su obra santa. La sangre de José se heló al mirar la segunda foto. El rostro que lo miraba era inconfundiblemente el mismo hombre de su recorte de periódico, el sacerdote que estaba detrás de sus hermanas en la foto de Mil. Ahora era mayor, con cabello gris y arrugas más profundas, pero definitivamente el mismo. Este pueblo ha estado bendecido con paz desde que el padre Gregorio II tuvo su revelación de que Dios quería que cambiáramos nuestro nombre de Sello Seco a Santa Rosa, continuó el comisario con reverencia. Tenemos la tasa de criminalidad más baja del condado desde entonces. Ese hombre es prácticamente un santo. José se dio cuenta con horror creciente que las autoridades locales veneraban al padre Gregorio II. Cualquier acusación contra él sería desestimada automáticamente, sin importar las pruebas. La voz del comisario se volvió fría y final. Te lo advierto una última vez. Vete de este pueblo y no regreses. Si haces otra acusación loca como esta, te detendré por alterar la paz y hacer denuncias falsas. Sal de aquí antes de que cambie de opinión. José salió de la estación con las manos temblando de adrenalina y frustración. En su camioneta, intentó calmar su respiración y pensar con claridad. Las autoridades locales eran inútiles, peor que inútiles. Estaban cegadas por su devoción al sacerdote. Necesitaba ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Condujo hasta la gasolinera más cercana y encontró un teléfono público afuera. Del compartimento de la guantera sacó una libreta de direcciones desgastada, que había llevado consigo durante años, y osió hasta encontrar el número que buscaba. Miguel Yassi, el botánico cuya vida había salvado 20 años atrás en estas mismas montañas. Con dedos temblorosos, marcó el número y esperó. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Residencia Yassi. Miguel, soy José, José Morales. Nos conocimos hace 20 años cerca de Sello Seco. Estabas recolectando muestras de plantas en las montañas. No sé si me recuerdas. Hubo una pausa. José, ¿de dónde llamas? ¿Sigues en la zona? Estoy en Santa Rosa, respondió José. Me di cuenta de que cambiaron el nombre de Sello Seco. Miguel, necesito tu ayuda. Sigo buscando a mis hermanas, y creo que he encontrado algo. Hay un sacerdote católico, el padre Gregorio II, y presencié cómo torturaba a una mujer en una bodega subterránea en su casa. La voz de Miguel se volvió escéptica. José, esa es una acusación seria. ¿Estás seguro de lo que viste? Completamente, dijo José, su voz creciendo con urgencia. Escuché a una mujer gritando, el sonido de un látigo,
y a este sacerdote recitando versículos bíblicos sobre castigar paganos. Intenté reportarlo a la policía local, pero me despidieron. Adoran a este sacerdote. Me dijeron que me fuera del pueblo o me arrestarían. No sé, José, comenzó Miguel, pero José lo interrumpió, su voz quebrándose. Hace 20 años, estabas recolectando muestras cerca de ese sistema de cañones. Te agarré del brazo cuando casi caes al abismo. Te salvé la vida. Me dijiste que si alguna vez necesitaba algo, podía llamarte. Bueno, estoy cobrando esa deuda ahora. La línea quedó en silencio por un momento largo. Cuando Miguel habló de nuevo, su tono era diferente, más serio. ¿Dónde estás ahora? En la gasolinera en la carretera principal de Santa Rosa, la Chevraumont. Estaré ahí en 10 minutos. No te muevas. Fiel a su palabra, Miguel llegó rápidamente en una camioneta polvorienta. Era mayor ahora, su cabello casi completamente gris, su rostro curtido por 2 décadas de sol del suroeste, pero José lo reconoció de inmediato. Miguel salió de su camioneta y se acercó al teléfono público donde José esperaba, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuéntame todo, dijo sin preámbulos. José relató la historia completa, el servicio en la iglesia, la monja cojeando con la cicatriz distintiva, seguir la camioneta hasta el complejo, el encuentro con el guardia, y finalmente, presenciar la tortura en la casa del padre Gregorio. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Miguel pasaba de escepticismo a preocupación, y luego a alarma absoluta. La policía local no ayudará porque están prácticamente en el bolsillo de este sacerdote, concluyó José. Cuando vi su foto en la estación, lo reconocí del recorte de periódico que he llevado por 40 años. Es el mismo sacerdote que estaba en la escuela de mis hermanas el día que desaparecieron. Miguel asintió sombríamente. Tienes razón sobre la policía local. No ayudarán a 2 hombres tarahumaras que acusen a un sacerdote católico respetado. Pero tenemos otras opciones. Necesitamos contactar a la policía de la nación tarahumara. Tienen jurisdicción cuando los crímenes involucran a miembros tribales y pueden obligar a las autoridades locales a actuar. Conozco a alguien allí. Mi primo Raúl trabaja para la policía tribal, maneja el trabajo de enlace con las fuerzas locales. Déjame llamarlo. Miguel entró a la gasolinera para usar el teléfono mientras José esperaba afuera, paseando nerviosamente. El sol comenzaba a hundirse hacia las montañas del oeste, proyectando sombras largas sobre el paisaje desértico. Cada minuto que pasaba significaba más sufrimiento potencial para quien estuviera en esa bodega subterránea. Después de 15 minutos, Miguel salió con una expresión sombría. Raúl está en camino con un equipo. Dijo que este tipo de situación, que involucra a instituciones religiosas y miembros tribales desaparecidos, requiere una investigación inmediata. Nos encontrarán en la casa del sacerdote, pero nos advirtió que nos mantengamos atrás y nos escondamos para dejarlos manejar esto. Vamos para allá. Necesitamos ser testigos. Decidieron tomar la camioneta de Miguel en lugar de la camper de José, que era demasiado conspicua. Mientras conducían hacia la casa del padre Gregorio, José sintió su corazón martillando contra sus costillas. Después de 40 años de búsqueda, podría finalmente tener respuestas, aunque las circunstancias eran más horríficas de lo que jamás imaginó. Se estacionaron detrás de un grupo de arbustos, a unos 100 metros de la casa, posicionándose donde podían observar sin ser visto. El mismo sedán seguía estacionado frente a la casa, y había luces visibles a través de las ventanas. Allí, susurró Miguel, señalando hacia la casa, 2 hombres en túnicas blancas, del tipo usado por ciertas órdenes religiosas, llevaban una figura inerte hacia el sedán. Incluso desde la distancia, José pudo ver que la mujer llevaba el hábito negro de una monja.
Su cabeza colgaba contra el hombro de uno de los hombres, y manchas oscuras eran visibles en su ropa y en las túnicas blancas de los hombres. «Sangre», murmuró José, su voz apenas audible. «Mira su cara». La nariz y las mejillas de la mujer estaban manchadas de sangre, y parecía apenas consciente. Los hombres luchaban por sostener su peso mientras se acercaban al auto, claramente con la intención de transportarla a otro lugar. Antes de que pudieran cargarla en el vehículo, el sonido de sirenas acercándose resonó en el aire del desierto. Los dos hombres se congelaron, mirando alrededor frenéticamente, mientras 3 vehículos aparecían en la carretera. 2 unidades marcadas de la Policía de la Nación Tarahumara y un SUV sin distintivo. «Ese es Raúl», dijo Miguel, señalando a un hombre alto que salía del vehículo principal. José y Miguel emergieron de su escondite y se acercaron a la escena. Miguel señaló a José hacia su primo, un hombre de unos 40 años con un uniforme de policía tribal y una expresión seria. La confrontación que siguió fue tensa y caótica. El padre Gregorio II salió de la casa, su rostro una máscara de indignación justa mientras enfrentaba a los oficiales tribales. Era exactamente como José lo recordaba de la foto del periódico, aunque ahora mayor, con ropa civil manchada de lo que parecía sangre. «Esta es propiedad privada de la Iglesia Católica», declaró el padre Gregorio. «No tienen jurisdicción aquí. Esta mujer es miembro de nuestra comunidad religiosa, recibiendo asesoramiento espiritual. Señor, tenemos reportes de asalto y posible secuestro involucrando a miembros tribales», respondió Raúl con firmeza. «Necesitamos hablar con esta mujer y examinar las instalaciones». En minutos, la policía local de Santa Rosa llegó, obligada a responder ante la presencia de las autoridades tribales. El comisario que había desestimado a José antes parecía mortificado al encontrarse en medio de una confrontación jurisdiccional que involucraba a su amado sacerdote. El padre Gregorio continuó protestando, alegando santuario religioso, e insistiendo en que la bodega subterránea era solo una cava para el vino de comunión. Pero cuando los oficiales tribales ayudaron a la mujer herida a salir del auto, su condición era innegable. Estaba tan débil que no podía mantenerse en pie, la sangre cubría su rostro, y sus hábitos estaban rotos y manchados. José dio Andrein, sein Herr Semmerte, al ser das Gesicht der Frau betrachtete, trotz der Verletzungen und der vergangenen Jahrzehnte erkannte sie sofort, die markante Narbe an ihrer linken Schläfe, die Form ihrer Augen, die Art, wie sie ihren Mund hielt, selbst vor Schmerzen, es war unverkennbar. Sunari, rief und benutzte ihren Tarahumara Namen. Lucia, die Frau drehte schwach den Kopf bei dem Klang, als ihre Augen es schafften, sich auf Joses Gesicht zu fokussieren, keuchte sie. Sie brach zum ersten Mal seit 40 Jahren ihr Schweigegelübde und sprach in stockendem Raramuri. Bruder, quien, Jos, alle Anwesenden, Polizeibeamte, Stammesbehörden, sogar Pater Gregorio, starrten in schockiertem Schweigen. José trat näher, Tränen liefen ihm über das Gesicht. Das ist eine meiner 3 vermissten Schwestern, verkündete er der versammelten Gruppe. Sie verschwand vor 4 Jahren aus dem St. Tertiary Indian Boarding School. Sofort wurden medizinische Notdienste gerufen. Polizei und Stammesbeamte durchsuchten das Haus und die unterirdische Kammer und kehrten 20 Minuten später mit Pater Gregorio und seinen 2 Assistenten in Handschellen zurück. Als der Priester zu einem Streifenwagen geführt wurde, wandte er sich mit giftigem Hass in den Augen José zu. Eure falschen Ahnengötter sind machtlos gegen den wahren Glauben, spie aus. Eure feindlichen Überzeugungen verderben die reinen Seelen, die ich zu retten versuchte. Ein Beamter legte eine feste Hand auf Gregorios Kopf und schob ihn auf den Rücksitz, bevor er mehr sagen konnte. Als das medizinische Team eintraf, begannen sie, Lucia mit ihrer Zustimmung zu untersuchen. Ich bin ab diesem Moment keine Nonne mehr, sagte sie fest zu ihnen.
Tun Sie, was Sie tun müssen. Die Sanitäter entdeckten frische Peitschenstriemen auf ihrem Rücken, ihren Armen und Beinen, klare Zeichen für anhaltenden, systematischen Missbrauch. Während sie Lucia intravenöse Flüssigkeiten verabreichten, ging Raúl zu José und Miguel, die in der Nähe des Krankenwagens standen. Wir haben die unterirdische Kammer durchsucht, sagte Raúl mit ernstem Gesicht. Es ist zutiefst verstörend. Es gab dort unten Kommunionswein, und es scheint, dass er sie zwang, ihn zu trinken, während er sie schlug. Aber das ist nicht das Seltsamste. Es gibt eine große Statue der Jungfrau Maria, mit dem Jesuskind, fuhr er fort. Aber es gibt auch eine kleine Einrichtung für traditionelle Navajo-Spiritualitätsrituale. Es ist, als hätte er indigene Überzeugung mit dem Katholizismus vermischt. Lucia nickte schwach, als sie das mitbekam. Er zwang uns Wein zu trinken, um unsere Geister zu öffnen, um göttliche Botschaften zu empfangen, erklärte sie. Wenn wir die gewünschten Antworten nicht liefern konnten, bestrafte er uns. Sie fuhr fort, ihre Stimme wurde klarer. Nur die indigenen Nonnen wurden geschlagen, die weißen Nonnen wurden nie angerührt. Er gab uns Wein und zwang uns, betrunken zu meditieren, und behauptete, das würde uns helfen, Visionen zu empfangen. Als ich mich weigerte zu trinken, um nüchtern zu bleiben, um authentische Botschaften von Gott zu empfangen, bestrafte er mich schwer. José ergriff die Hand seiner Schwester, seine Finger zitterten vor Emotion. Was ist mit Sophia und Clara? Sind sie sicher? Sie haben gelernt, nach seinen Regeln zu spielen, sagte Lucia leise. Sie haben seit Jahren spirituelle Botschaften vorgetäuscht, um Strafen zu vermeiden, genau wie alle anderen. Sie hielt inne, verloren im Gewicht der Erinnerung. Es ist einfacher herauszufinden, welche Antworten die Leute suchen, wenn sie ihre Gebete aufgeschrieben haben, fügte sie hinzu, ihre Stimme schwer von Erfahrung. José nickte, die Puzzleteile fügten sich zusammen. Ich glaube, ich habe sie am Tor des Komplexes gesehen, sagte er, Unsicherheit in seiner Stimme. 2 Frauen, die weinten. Dieser Ort sah für mich beim ersten Anblick nicht wie ein Kloster aus. Raúl legte eine beruhigende Hand auf Josés Schulter. Wir koordinieren mit den staatlichen Behörden, um das Kloster in den Bergen zu durchsuchen. Wir werden Sophia und Clara zu dir ins Krankenhaus bringen. Als Lucia in den Krankenwagen geladen wurde, stieg José neben ihr ein. Miguel folgte in seinem Truck, während sie durch den abendlichen Wüstenabend zum regionalen Krankenhaus fuhren. Die Sirenen heulten durch die Stille. Der Warteraum des regionalen medizinischen Zentrums war ein steriler Raum, gefüllt mit unbequemen Plastikstühlen und dem antiseptischen Geruch, der alle Krankenhäuser durchdringt. José saß neben Miguel. Beide Männer bearbeiteten immer noch die Tragweite dessen, was sich gerade entfaltet hatte. Lucia wurde sofort nach ihrer Ankunft in den Notfallbehandlungsbereich gebracht. Das medizinische Team arbeitete schnell, um ihre Verletzungen zu beurteilen und den Alkohol aus ihrem System zu spülen. Ein Leben für ein Leben, sagte José leise, während er auf seine Hände starrte. Jetzt hast du geholfen, meine Schwestern zu retten. Miguel nickte, er erinnerte sich, so sollte es sein, Navajo-Brüder, die einander helfen, wenn es darauf ankommt. Sie verbrachten die nächste Stunde damit, die vergangenen Jahrzehnte aufzuholen. Miguel hatte seine botanische Forschungsarbeit fortgesetzt und sich schließlich in Albuquerque mit seiner Frau und 2 Kindern niedergelassen. Er hatte immer gewundert, was aus dem verzweifelten Mann geworden war, den er in den Bergen gerettet hatte, der mit solcher Entschlossenheit nach seinen vermissten Schwestern suchte. Ich habe nie aufgehört zu suchen, gab José zu. Folgende Jahre lang bin ich Sackgassen und falschen Spuren gefolgte, in der Hoffnung, dass jede indigene Frau, die ich traf, etwas wissen könnte. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, ehrlich gesagt. Ich saß in diesem Camper in Whispering Rock und wartete nur noch darauf zu sterben. Eine Krankenschwester näherte sich mit einem Klemmbrett in der Hand. Sind Sie die Familie der Patientin, die aus Santa Rosa eingeliefert wurde? Ja, sagte José und stand schnell auf. Wie geht es? Die Polizei ist auf dem Weg, um Aussagen aufzunehmen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir den Alkohol erfolgreich mit einer IV-Therapie aus ihrem System gespült haben. Sie ist jetzt bei Bewusstsein und wach. Wir behandeln ihre Verletzung. Sie hat mehrere Schnittwunden, die mit Peitschenhieben übereinstimmen. Einige erfordern Stich. Sie wird Zeit brauchen, um sowohl physisch als auch emotional zu heilen.
aber sie ist stabil. Bevor José antworten konnte, lenkte ein Tumult am Haupteingang des Krankenhauses ihre Aufmerksamkeit auf sich. Raúl, der Stammespolizist, betrat den Raum mit 2 Frauen in schwarzen Habits. Selbst aus der Ferne erkannte José sie sofort. Jetzt älter ihre Gesichter von Jahren der Not gezeichnet, aber unverkennbar seine Schwestern. Sofía war die erste, die ihn sah. Sie blieb stehen, ihre Hand flog zu ihrem Mund. Tränen liefen ihr sofort über die Wangen. Clara, die Jüngste, sah für einen Moment verwirrt aus, bevor die Erkenntnis dämmerte. Alle 3 Geschwister bewegten sich gleichzeitig aufeinander zu und trafen sich in der Mitte des Wartezimmers. Raramuri, flüsterte José, als er Sofía umarmte und ihren Geburtsnamen benutzt. Jima, sagte er zu Clara und hielt sie fest. Kein, antwortete Sofía durch ihre Tränen hindurch und benutzte seinen Navajo-Namen. Wir hätten nie gedacht, wir hätten nie zu hoffen gewagt. Sie waren jetzt alle älter. Josefin Kebersi, Sofía in ihren Finziker. Clara näherte sich dem Finzi, aber die emotionale Verbindung überwand die Jahrzehnte der Trennung. José griff in seine Hemdtasche und zog das gefaltete Stück Papier heraus, das er immer bei sich trug, seinen Bleistiftskizze aus der Internatsschule. Erinnert ihr euch daran? Fragte er und faltete das Blatt vorsichtig auseinander. Die Skizze zeigte Lucia, wie sie Claras Haare flocht, während Sofía in der Nähe saß und sang. Alle 3 Schwestern keuchten, als sie es sahen. Das Bild fing einen Moment der Zärtlichkeit aus ihrer Kindheit ein, den das harte Regime der Internatsschule nicht vollständig zerstören konnte. Du hast das bei Kerzenlicht im Schlafsaal gezeichnet, erinnerte sich Sofía, nach dem Abendgebet, wenn die Wärter nicht hinsahen. Wo ist Sonari? Fragte Clara und benutzte Lucias Geburtsnamen. Geht es ihr? Sie wird behandelt, versicherte José. Es wird ihr gut gehen. Raúl näherte sich und balancierte professionelle Pflicht mit persönlicher Zufriedenheit. Wir müssen offizielle Aussagen von allen aufnehmen und verstehen, was 1945 geschah. Die Staatspolizei koordiniert mit den Bundesbehörden. Dieser Fall betrifft mehrere Gerichtsbarkeiten und mögliche Bundesverbrechen. Sie zogen in einen privaten Beratungsraum, wo Raúl ein Aufnahmegerät aufstellt. José und Miguel gaben ihre Aussagen über die Ereignisse des Tages ab und beschrieben alles, vom Gottesdienst bis zur Rettung im Haus des Priesters. Dann waren Sofía und Clara an der Reihe, ihre Geschichte zu erzählen. Was geschah an diesem Tag im Jahr 1945? Fragte Raúl sanft. Sofía atmete tief durch, bevor sie begann. Reporter und Regierungsbeamte kamen nach St. Gertrud, um die Internatsschule zu besichtigen. Wir wurden sauber geschrubbt, bekamen anständige Kleidung, einige von weißen Kirchenstiftern geliehen. Sie stellten uns in Reihen für Fotos auf, unter den wachsamen Augen der Priester und Nonnen. Clara fuhr fort. Die jüngsten Kinder zogen die meiste Aufmerksamkeit auf sich, wegen unserer Unschuld und großäugigen Schönheit. So nannten sie es. Wir 3 Schwestern wurden ausgiebig fotografiert. Nachdem die Pressesession vorbei war, sagte Sofía, ihre Stimme wurde härter, kam Pater Reginald Gregorio, der erste Pater Gregorio, auf uns zu. Er war ein hochrangiger Priester, sehr respektiert. Er sagte uns, Gott habe direkt zu ihm gesprochen und uns als Lieblinge der heiligen Mutter auserwählt. Josef fühlte Übelkeit in sich aufsteigen, als die Puzzleteile sich zusammenfügten. Er versprach, uns zu führen, um die Jungfrau Maria selbst zu treffen, fügte Clara hinzu. Er sagte, was immer wir beteten, würde beantwortet werden, dass unsere Erlösung garantiert sei, solange wir Gelübde der Keuschheit und des Schweigens ablegten. Die Wärter der Internatsschule wussten davon, fuhr Sofía bitter fort. Sie führten uns direkt nach der Abreise der Fotografen zu Pater Gregorio. Wir hatten Angst, waren aber darauf trainiert, gehorsam zu sein. Wir folgten ihm durch die Hintergänge in einen Gebetsraum im Keller. Raúls Ausdruck wurde grimmiger. Was geschah als nächstes? Noch in dieser Nacht fuhr Pater Gregorio uns in einem nicht gekennzeichneten Kirchenfahrzeug zu dem Komplex in der Nähe von dem, was damals Celo Seco hieß, sagte Sophie. Er ließ uns bei einem abgeschotteten Nonnenorden zurück, der niemandem außer ihrer eigenen Führung und den Spendern Rechenschaft schuldig war. Wie war eure Behandlung im Kloster? Fragte Raúl. Claras Stimme wurde flach,
Wir wurden in ein diszipliniertes katholisches Leben eingeführt, kein Reden, ständiges Beten. Bei jedem einzelnen Fehler mussten wir uns vor Pater Gregorio ausziehen, während er uns sagte, wir seien sündig und müssten Gott um Vergebung bitten. Er peitschte uns selbst aus und sagte, es sei wie Christus, der ausgepeitscht wurde. Wir machten viele Fehler, als wir jung waren, fügte Sophia hinzu. Die Strafe war täglich.